empieza Aprendo en Casa para quinto de secundaria de todo el Perú. No olvidemos lavarnos bien las manos y desinfectar todo aquello que vayamos a utilizar en nuestro trabajo. Recuerda, te cuidas tú, nos cuidamos todos. En el programa anterior revisamos la elaboración e importancia de los gráficos estadísticos, que ayudan a que la información sea más entendible e interesante. También nos permite elaborar argumentos o conclusiones de los datos analizados, etc. Recuerden que para los gráficos se debe manejar una proporción adecuada entre las partes. No se olviden de tener un título claro. A veces la gente no piensa en eso y termina poniendo su propio nombre. Es importantísimo que la escala y los datos sean adecuados para que cualquier persona pueda leerlo. Y deben estar en la leyenda del gráfico. Ahora sí, llegó el momento de empezar la videollamada con nuestra profesora Janet Suárez, quien nos ayudará con el trabajo del día de hoy. Muy buenos días, profesora, bienvenida. ¿Cómo está, profesora? Buenos días. Hola, Stephanie. Hola, Junior. Muchas gracias. Un gran saludo a los estudiantes de quinto de todo el país. Recordemos rápidamente la situación significativa que hemos visto en los programas anteriores. Efectivamente, se trata de la encuesta aplicada a 20 familias de 2 comunidades sobre la cantidad de hijos. Y el primer reto tiene que ver con determinar el valor más representativo del conjunto de datos. Para ello, en el programa de hoy, empezaremos a calcular e interpretar el comportamiento de datos mediante la media aritmética. Muy bien, Junior. Para saber cuál es el valor más representativo del conjunto de datos para la variable de estudio, no basta con calcular la media aritmética, sino también las otras medidas de tendencia central, como son la mediana y la moda, que seguramente trataremos en el siguiente programa. Mientras tanto, ¿qué necesitamos saber para responder al reto? Aquí le digo, profesora. Para lograr el propósito, revisaremos y comprenderemos qué es una media aritmética para evitar confusiones en los términos que vamos aprendiendo o recordando y cuáles son sus probables usos. También resolveremos diversas situaciones relacionadas con la media aritmética para afrontar el desarrollo de la situación significativa planteada inicialmente. Calcularemos la media aritmética verificando siempre los resultados que obtenemos. Y finalmente, una revisión y comparación de los resultados alcanzados. Entonces, empecemos con la primera parte. Si consideramos las tablas de distribución de frecuencias elaboradas en los programas anteriores, notamos que la mayoría de las familias de la comunidad Quichua tienen 3 hijos y de la comunidad Shipibo-Conibo tienen entre 1 y 5 hijos. ¿Habrá alguna forma de saber cuál es el promedio o la media aritmética de la cantidad de hijos que tienen las familias? Profesora, me parece que para obtener la media aritmética de la cantidad de hijos, primero debemos recordar qué viene a ser la media aritmética. Manos a la obra. Chicas y chicos en sus casas, ¿qué idea les viene a la mente cuando hablamos de una media aritmética? Escriban sus ideas en su cuaderno u hojas de apuntes. Veamos qué puso Stephanie, por ejemplo. Claro, profesora. Esto es lo que yo apunté. Una media aritmética es el promedio de los datos. Para calcularla, se suman los productos de cada valor de la variable por la frecuencia absoluta y se divide entre el número de datos. Bien, Stephanie. Espero que todos en sus casas hayan anotado algo parecido. Siendo así, Stephanie, la media aritmética se puede representar a través de la siguiente fórmula. La media aritmética es igual a la sumatoria de todas las i cuando i empiece en 1 y termine en n, de los productos de x sub i por f sub i, todo sobre n. Tenemos ahora una segunda pregunta. ¿Para qué nos servirá calcular la media aritmética? Ya saben, ¿ah? Vayan anotando sus ideas en su cuaderno u hojas de apuntes. A ver, Junior, tú que eres el capo de capos, a ver, cuéntanos, ¿qué ideas anotaste? A ver, Stephanie, yo anoté. Sirve para predecir el clima y estimar el promedio de la temperatura durante una determinada época del año en cualquier ciudad de nuestro país, siempre y cuando dispongamos de esos datos.
En economía se puede utilizar para conocer el promedio de ganancias y pérdidas de un negocio. En los recibos de energía eléctrica para conocer el promedio de consumo de kilovatios hora de los últimos 12 meses. Muy buenos ejemplos. Entonces, habiendo definido lo que es la media aritmética y algunos de sus posibles usos, vamos a revisar algunas situaciones que debemos desarrollar. Revisemos entonces la siguiente situación que debemos resolver. En la feria agropecuaria organizada por la Municipalidad de Tambopata se ha registrado la venta de copoazú a un número de personas que se dedican a la venta por menor. 3 personas compran 25 kilos, 4 personas 26 kilos, 12 personas 27 kilos, 5 personas 29 kilos y 4 personas 30 kilos. ¿Cuál es la tendencia en ventas en la feria de la cantidad de kilogramos de copoazú en promedio? ¿Cuál creen que será el promedio de ventas? ¿Ya tienen alguna idea en sus casas? Por lo pronto, vamos organizando los datos en la tabla de frecuencias. Completamos una columna más para calcular los productos parciales de cada dato por la frecuencia absoluta. 25 por 3 igual 75. 26 por 4 igual 104. 27 por 12 igual 324. 28 por 5 igual 140 y 29 por 4 igual 116. Sumando los productos parciales tenemos 759. Luego dividimos 759 entre 28, siendo aproximadamente 27,1, tal como se muestra a continuación. Realizado el cálculo, obtenemos que la tendencia en ventas en la feria de copoazú, la cantidad de kilogramos en promedio es de 27,1 kilogramos. Eso estuvo sencillo, profesora. Entonces, si digo que se vendió 27,1 kilos de copoazú, ¿estaré en lo correcto? Pero Junior, yo creo que si tú no dices que es promedio, las personas se podrían confundir, ¿no? Bien dicho. Has dado con la idea principal, que es tener muy claro que esta medida es solo una representación de lo que está pasando. Recuerden que los datos reales pueden diferir un poco. Ahora veremos un caso similar. Deseamos determinar la edad promedio de los estudiantes del Instituto de Educación Superior Pedagógico Público Nuestra Señora del Rosario de Tambopata al iniciar sus estudios. Para tal propósito se toman las edades de los estudiantes, siendo los datos obtenidos los siguientes: 20, 18, 18, 19, 18, 19, 35, 20, 18, 18, 19. Se pide hallar un valor representativo de esta muestra. Para encontrar la solución, vamos a sumar estos 11 datos y dividir el resultado entre 11, para poder hallar la media aritmética. Entonces, 20 más 18, más 18, más 19, más 18, más 19, más 35, más 20, más 18, más 18 y más 19 nos da como resultado 222. Y ese monto lo dividiremos entre 11. Una vez realizado el cálculo, diremos que el promedio o media aritmética de los estudiantes de esta institución es aproximadamente 20,18 años. Los más observadores ya deben haber notado que hay una edad que claramente es muy diferente al promedio. Entonces, les planteo dos preguntas. ¿Cuál es ese dato? ¿Y qué debemos hacer con él? Vamos a revisar nuevamente los datos iniciales. Y notamos que sobresale claramente el 35, por tratarse de un dato atípico, ya que su valor es muy diferente a los demás. Para esta situación me parece que la media aritmética se debe determinar con solo 10 de las edades. Como pudimos observar, el número 35 es claramente superior al promedio obtenido. Entonces yo les pido a todos que en casa, por favor, me ayuden a realizar el mismo procedimiento, pero esta vez omitiendo el 35. Diremos,
La edad promedio de los estudiantes del Instituto de Educación Superior Pedagógico Público Nuestra Señora del Rosario de Tambopata es igual a la suma de 20 más 18 más 18 más 19 más 18 más 19 más 20 más 18 más 18 y más 19. Dicho resultado es 187, habiendo suprimido el 35. Lo dividiremos esta vez entre 10. Una vez realizado el cálculo, diremos que el promedio o media aritmética de los estudiantes de esta institución es de 18,7 años de edad. ¡Excelente! Y recuerden todos que si bien la media aritmética tiene muchos usos y aplicaciones que nos ayudan a dar representatividad a los datos, una de sus desventajas es que podrá ser modificada por aquellos valores extremos. Por ejemplo, los valores muy altos tienden a aumentarla, tal como ha sido el caso de 35 en nuestro ejercicio. Profesora, ¿y qué pasa con los valores bajos? Bueno, ellos tienden a reducir la media y el resultado puede dejar de ser representativo. En algunos casos, como los que estamos viendo, se recomienda descartar todos aquellos datos atípicos que se encuentren en la muestra o muestras tomadas. Veamos la siguiente situación. Deseamos determinar el promedio de goles de los delanteros de los 10 primeros puestos en los equipos de una liga de fútbol. Vamos a suponer que tenemos los siguientes datos de los goles anotados, tomando en cuenta que estamos considerando 2 delanteros por equipo. 14, 15, 12, 12, 16, 15, 17, 13, 16, 15, 14, 12, 23, 7, 14, 14, 15, 12, 13 y 13. La solución será sumar estos 20 datos y dividir esa suma entre 20 para poder hallar la media aritmética. Sin embargo, vemos que hay 2 datos atípicos que son muy diferentes a los demás, como es el caso de 23 y 7, por lo que será válido no tomarlos en cuenta. ¿Y qué vamos a hacer con ellos? Procederemos a descartarlos diciendo lo siguiente: la cantidad promedio de goles anotados por estos delanteros será igual a la suma de los datos que tenemos entre 18. Para esta oportunidad vamos a incorporar una nueva recomendación, la cual es ordenar los datos de menor a mayor. Chicas y chicos, en sus casas, por favor, el orden nos va a facilitar los cálculos que vayamos a realizar. Así que empiecen a ordenar los datos en su cuaderno o en sus apuntes. El orden debió quedar de la siguiente manera: 12, 12, 12, 12, 13, 13, 13, 14, 14, 14, 14, 15, 15, 15, 15, 16, 16 y 17. Teniendo estos datos, podemos desarrollar una tabla resumen como la siguiente. Entonces, ahora haremos un cálculo con los datos que tenemos para obtener la media aritmética, en este caso, sobre la cantidad promedio de goles que anotan los delanteros de 10 equipos de fútbol. Empecemos con la suma de los 18 datos que tenemos. 12 más 12 más 12 más 12, que es lo mismo que decir 12 por 4, más 13 más 13 más 13, es lo mismo que 13 por 3, más 14 más 14 más 14 más 14, que es lo mismo que 14 por 4, más 15 más 15 más 15 más 15, que es lo mismo que decir 15 por 4, más 16 más 16, que es lo mismo que decir 16 por 2, más 17, que es lo mismo que 17 por 1. Sumamos los 6 productos obtenidos, que son 48, 39, 56, 60, 32 y 17, obteniendo como resultado
252. El resultado de esa suma se debe dividir entre 18, por ser la cantidad de datos. Resolviendo esta operación, diremos que el promedio es 252 sobre 18, y eso nos da como resultado 14. Muy bien, entonces podemos afirmar que el promedio de goles de los delanteros de los 10 primeros equipos será de 14 goles por persona. No olviden que previamente dejamos de lado dos datos. Un delantero anotó 23 goles. Si sigue así, será el goleador del año. Y otro que solo anotó 7 goles. Puede ser debido a que estuvo lesionado o se encontraba en una mala racha. Excelente análisis, profesora Janet. Pero stop, llegó la hora de una pausa. Ya regresamos con más en Aprendo en Casa. Y ya estamos de vuelta en Aprendo en Casa, para quinto de secundaria. ¿En qué nos habíamos quedado, profesora Janet? Ahora sí estamos listos para resolver nuestro reto inicial, el cual nos dice lo siguiente. Según la base de datos de pueblos indígenas u originarios del Perú, las comunidades del pueblo quichua y del pueblo chipibo-conibo tienen 71.311 y 32.964 habitantes respectivamente. Un grupo de estudiantes del quinto grado recopila información sobre el número de hijos de 20 familias de ambas comunidades, cuyos resultados se encuentran en estas tablas. Vamos, chicas y chicos, en sus casas. Es hora de ir construyendo una tabla. Pueden ir avanzando con los datos que ya tienen anotados en su cuaderno. Muy bien, entonces diremos que en el primer caso, la cantidad promedio de hijos en la comunidad quichua es igual a la suma de 1 por 3, más 2 por 4, más 3 por 6, más 4 por 4, más 5 por 3, y dicho resultado, que es 60, lo dividiremos entre 20, que es el total de familias. Una vez realizado el cálculo, diremos que el promedio o media aritmética para los quichuas será de 3 hijos en promedio por familia. Profesora, me imagino que también podemos calcular el promedio empleando otro procedimiento, ¿verdad? Buena pregunta. Veamos de qué otra forma podemos calcular el promedio de hijos en la comunidad quichua. Primer paso. Vamos a determinar el producto de las clases por su frecuencia absoluta. Para efectos del cálculo debemos sumar 3 veces el valor 1, 4 veces el valor 2, 6 veces el valor 3, hasta llegar a la última clase. Muy bien, continuemos con el segundo paso. En la tabla de frecuencias calculamos la sumatoria del producto resultante de las clases por su frecuencia absoluta. Finalmente, el tercer paso. Reemplazamos la sumatoria del producto resultante, que es 60, y dividimos entre el número de datos de la muestra, que es 20, dando como resultado 3. Muy bien. Ahora les toca a ustedes en casa obtener el promedio de este segundo caso sobre la cantidad promedio de hijos en la comunidad chipibo-conibo. Hagamos la suma de 1 por 6 más 2 por 3 más 3 por 2 más 4 por 3 más 5 por 6. Y dicho resultado, que es 60, lo dividiremos entre 20, que es el total de familias, obteniendo como resultado 3. Una vez realizado el cálculo, diremos que el promedio o media aritmética para la comunidad chipibo-conibo será de 3 hijos en promedio por familia. ¿Qué les parece? Empleando los mismos procedimientos, vamos a calcular juntos el promedio de hijos por familia en la comunidad chipibo-conibo. Empecemos calculando el producto de las clases por su frecuencia absoluta. Para ello debemos sumar 6 veces el valor de 1, 3 veces el valor de 2, 2 veces el valor de 3, hasta llegar a la última clase.
En la tabla de frecuencias se encontraba la sumatoria del producto resultante de las clases por su frecuencia absoluta. Finalmente, dividí la sumatoria sobre el número total de datos, dando como resultado 3. Gracias a las tablas hemos podido efectuar un cálculo más rápido y simple. Nuestro propósito del día era representar el comportamiento de datos encontrando el promedio de cantidad de hijos que tienen 20 familias de las comunidades Quichua y Shipibo-Conibo. Luego de calcular la media aritmética en ambos casos, el promedio de hijos que obtenemos por familia es de 3. Muy bien dicho, Stephanie. El promedio o media aritmética en ambos casos es 3. Me quedo satisfecha porque sé que todos en sus casas han podido aprender. Así es, profesora, y todos estamos listos para las conclusiones y un repaso de los aprendizajes adquiridos en función de los resultados alcanzados. Veamos si es cierto. A ver, ¿qué es una media aritmética? Una media aritmética para datos no agrupados es una medida de tendencia central junto con la mediana y moda. Esta media es el promedio de los datos. Para calcularla se suman los productos de cada valor de la variable por la frecuencia absoluta y se divide entre el número de datos. Muy bien, para finalizar el programa vamos a hacer un repaso de todo lo aprendido durante el día de hoy. Para esto vamos a responder algunas preguntas. ¿Qué es la media aritmética? Tenemos 3 opciones. A. Es la suma de todos los datos de una muestra. B. Es el promedio de todos los datos de una muestra. C. Es la cantidad de datos de una muestra. Si estuvieron atentos a todas las actividades del día de hoy, vamos a poder afirmar que tanto la alternativa A como la alternativa C responden a un cálculo u observación, mientras que la alternativa B representa la definición de una media aritmética. Pasemos entonces a la segunda pregunta. Si tenemos 2 grupos de datos producto de una muestra, ¿la media aritmética será mayor a aquella muestra con mayor cantidad de datos? A. Sí. B. No. C. Depende. De acuerdo a lo que hemos desarrollado hoy, yo creo que la respuesta correcta es la C. Depende. De acuerdo. Sobre el ejemplo que vimos, podemos decir que la comunidad Shipibo-Conibo, que tiene 20 familias, no necesariamente tenía una media aritmética mayor a la cantidad de hijos por familia que tenía la comunidad Quichua, que también cuenta con 20 familias. Justo ambas comunidades tienen en promedio 3 hijos por familia. Obviamente se trata en este caso de una coincidencia. Y llegamos a la tercera pregunta. ¿Están listos? Si tenemos un grupo de datos producto de una muestra, ¿en qué situación será válido retirar un dato de dicha muestra antes de hacer los cálculos vinculados a la media aritmética? A. Cuando un dato es atípico, es decir, cuando es distante del resto de los datos. B. Cuando tenemos muchos datos repetidos y retiramos uno de los mismos. C. Cuando tenemos pocos datos repetidos y retiramos uno al azar. Hace un rato vimos que si nos topamos con un dato muy distinto y distante a los demás, se le llama dato atípico y es válido retirarlo de la muestra, por lo que en esta ocasión la respuesta correcta es la A. Cuarta pregunta. Esta pregunta es una pregunta abierta. ¿Qué le dirías a una persona que dice que cada familia de ambas comunidades tienen 3 hijos? Creo que de frente explicarle que una cosa es la cantidad de hijos reales y otra la cantidad de hijos promedio, ya que en algunos casos tendrán más y en otros menos hijos. Muy bien. Antes de irnos, vamos a compartirles nuestros apuntes sobre media aritmética, datos seleccionados para ustedes. Empecemos entonces. A. Una media aritmética para datos no agrupados es una medida de tendencia central junto con la mediana y moda. B.
La media aritmética es el promedio de los datos. Para calcularla se suman los productos de cada valor de la variable por la frecuencia absoluta. Se divide entre el número de datos. C. Es posible que dos muestras diferentes puedan tener una misma media aritmética. D. Esta media aritmética representa a los datos, mas no necesariamente es una descripción exacta de lo que sucede en la vida real. Ya saben que hay variaciones y hasta datos atípicos. El reto que les vamos a dejar incluye recopilar datos de su familia, vecinos, compañeros o personas en la comunidad para obtener lo siguiente. El promedio de consumo de energía eléctrica en kilovatios hora de los últimos 12 meses. Se sugiere ver el recibo de energía eléctrica. El promedio de la cantidad de horas que ven televisión de los últimos 7 días de la semana. El promedio de la cantidad de horas diarias que dedican cada uno de ustedes a realizar las actividades de la estrategia Aprendo en Casa de los últimos 5 días. Para cerrar el programa, además te presentamos a continuación una tabla de frecuencias que contiene las edades de los adolescentes de la comunidad quichua. Se solicita calcular e interpretar el promedio de las edades. No se olviden de darle una revisión a todos sus apuntes y recuerden que el orden nos facilita realizar los cálculos matemáticos y a la vez nuestro aprendizaje. Y esto se aplica no solo a esta área, sino también a todas las demás que llevemos. Antes de irme, les voy adelantando que en la siguiente actividad veremos cómo calcular e interpretar las otras medidas de tendencia central, mediana y moda. Y continuaremos respondiendo preguntas. ¡Hasta luego, chicas y chicos! Chau, chau, profesora Janet, gracias. Hasta la próxima, profesora, muchas gracias. Chicas y chicos, ya escucharon a la profesora. Les acaba de decir qué tema vamos a tratar la siguiente clase. Les sugerimos a todos que vayan investigando sobre el tema y cómo se aplica en la realidad. Hasta el próximo programa y no se olviden de recolectar los datos. Tupananchikama, Kuyashkai, Warmihari Masikuna.